En el video anterior hicimos una medición de distancias utilizando el Google Earth de distintos puntos de la Ciudad de México hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para demostrar lo poco eficiente y lo poco práctico que es esta obra del gobierno de López Obrador. Pero ahora vamos a analizar ya no líneas rectas en el Google Earth, sino vamos a utilizar la aplicación de Google Maps para calcular el tiempo de trayecto y las trayectorias para llegar a este hotel, perdón, estoy leyendo hoteles, para este aeropuerto de Santa Lucía, que por cierto sí cuenta con un hotel, pero bueno, no es suficiente. Al momento de grabar este video, como podemos ver, son las 2 de la mañana con 17 minutos de un día viernes. Estarán de acuerdo conmigo que en este momento no hay tráfico. No hay tráfico en las calles, en las avenidas, evidentemente. Pero López Obrador quiso demostrarnos lo práctico que es su obra en Santa Lucía, partiendo de Palacio Nacional hacia el AIFA a las 5 de la mañana. Estarán de acuerdo conmigo que a las 5 de la mañana no hay tráfico en ningún lugar. Al mismo tiempo, digo, del mismo modo que en este momento, que son las 2 de la mañana con 17 minutos, a las 5 de la mañana y a las 2 de la mañana hay el mismo tráfico. Entonces quiero demostrarles, pues con esta aplicación, aquí lo dice, de Palacio Nacional, aquí está la ruta, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, nos arroja un resultado, un cálculo de 46 minutos, yéndose por la autopista México-Pachuca, o de 52 minutos, transitando por el circuito exterior mexiquense, o 52 minutos también, por Avenida Oceanía. Seguramente López Obrador debió de haber tomado la ruta más corta, su chofer debió haberse ido por la ruta más corta, que es en este momento la autopista México-Pachuca, con todo y los peajes a pagar, como nos lo indica aquí el propio Google Maps. 46 kilómetros de trayecto. Obviamente llegamos en 50 minutos a las 5 de la mañana, igual que en este momento en que grabo este video, que son las 2 de la mañana. Pero ahora vamos a ver distintos puntos: Aeropuerto Internacional, Palacio Nacional. Vamos a partir, por ejemplo, de un lugar del cual yo me encuentro muy cercano, que es el Centro Comercial Mundo E, en el norte de la Ciudad de México, siendo un punto más cercano que el propio Zócalo, que el propio Palacio Nacional, que fue de donde partió el propio López Obrador. Del Centro Comercial Mundo E al Aeropuerto Felipe Ángeles son 40 minutos por el circuito exterior mexiquense, o bien 47 minutos transitando por periférico y luego tomando este mismo circuito exterior mexiquense. Aquí voy a ampliar la toma. Esto es tomar periférico norte, todo derecho hasta Cuautitlán, hasta la primer caseta, hasta la caseta de Tepozotlán, y de ahí incorporarse al circuito exterior mexiquense, cruzar Tultitlán, llegar hacia Tecámac, hacia Tultepec, hacia la zona de Tultepec, acercarse a la laguna de Zumpango y entonces ahí llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en 40 minutos de un punto cercano, como ya lo dije, que es el Centro Comercial Mundo E, al norte de la Ciudad de México. Pero estos tiempos de traslado evidentemente son mayores, pues en otro horario, ¿verdad? En la tarde, en horas pico, pues estos no son 40 minutos. Por experiencia propia les puedo decir que estos 40 minutos se pueden volver hasta 2 horas. ¿Por qué les digo por experiencia propia? Yo alguna vez un par de ocasiones asistí a un evento, una exhibición aérea de la Fuerza Aérea Mexicana, ahí mismo, en la base aérea de Santa Lucía. En un par de ocasiones, pues conseguí boletos, me invitaron y fui 2 veces a la base aérea de Santa Lucía a un espectáculo aéreo, y en el camino hicimos 2 horas, y les estoy hablando que era un día domingo, en la mañana. Hicimos hora y media y otra media hora para entrar entre la terracería, porque no hay accesos y actualmente los siguen siendo ausentes estos accesos terrestres. Tienes que cruzar caminitos, tienes que cruzar entre las calles de los pueblos que circundan la base aérea. Entonces puedes hacerte hasta 2 horas, y lo digo por
propia experiencia. Pero ahora vamos a tomar un punto pues todavía mayor. Vamos a tomar un punto muy turístico, el Museo Frida Kahlo, al sur de la Ciudad de México, y vamos a ver cuánta distancia y cuánto tiempo es. Lo mismo por el circuito exterior mexiquense, 53 minutos, 57 kilómetros y 53 minutos es lo que nos marca el tiempo en Google Maps. Obviamente, son las 2 de la mañana. Ustedes hagan este mismo ejercicio en Google Maps a las 2 de la tarde, o a las 5 de la tarde, o a las 7 de la tarde, noche, tarde, 6 de la tarde, que es la hora pico en la Ciudad de México, y esto se pueden convertir en 3 horas de traslado. Siendo una distancia y un tiempo realmente absurdo, yo quiero ver que algún turista extranjero, que sabemos que Frida Kahlo es un emblema de México en el extranjero, un turista que quiera ir al Museo Frida Kahlo y tenga de ahí que partir al aeropuerto Felipe Ángeles, regresar, y pues no va a ser muy factible, 3 horas de trayecto. Este ejercicio, pues, vaya, lo quiero hacer así público, lo quiero demostrar con toda franqueza, pero esto cualquiera lo puede hacer, menos los devotos, los seguidores abyectos, los creyentes en López Obrador, esa gente que le tiene una devoción enfermiza, no va a hacer este tipo de ejercicios para verificar que lo que dice su santo líder es verdad. Simplemente es entrar a internet y ver que es ineficiente, es muy poco viable que ese aeropuerto Felipe Ángeles pueda funcionar como un aeropuerto práctico, útil, funcional, eficiente, seguro. Es muy peligroso el trayecto por el Estado de México, también lo digo por experiencia propia. Inseguro en el sentido también de la inseguridad, pero del transporte público es que no hay. Se había dicho que el tren suburbano que sale de de Buenavista, de la zona de Buenavista hasta hacia Cuautitlán, se iba a extender hacia el aeropuerto, pero eso no se ha hecho y no veo que lo vayan a querer hacer. No hay transporte público para llegar al AIFA. Ese es otro gran detalle. Es un, es un aeropuerto elitista en cierto sentido porque tienes que llegar en un taxi que te va a cobrar casi 500 pesos, 600 pesos. ¿Quién de los mexicanos de a pie tiene 600 pesos para pagar un taxi? Quizá pues gente más acomodada, turistas, pero diciéndose López Obrador muy cercano al pueblo, pues no pensó en esto, ¿verdad? Ese señor nunca anda en transporte público, nunca anda en taxis. ¿Qué va a saber él de pagar un taxi? Y hablo de un taxi de aplicación. Mm, Imagínense un taxi de sitio en el Estado de México o un taxi de los que andan circulando en la Ciudad de México. ¿Cuánto va a querer cobrar hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? En ese sentido es un aeropuerto elitista. Vamos a ver otro punto de partida. Ciudad Neza. 45 kilómetros, perdón, 45 minutos y 46 kilómetros, insisto, a las 2 de la mañana. Pero si nosotros ponemos en transporte público, pues obviamente a las 2 de la mañana no hay transporte público, pero es que de día tampoco, bueno, en otro horario tampoco va a haber transporte público. Lo digo también por experiencia. Simplemente para llegar a Zumpango, aquí en Periférico Norte pasan los camiones que salen del Metro Toreo y del Metro Rosario salen camiones a Zumpango, pero ahí en Zumpango tienes que tomar otro camión y los costos, como lo dije en el video anterior, los costos se elevan hasta los 70 pesos, casi 100 pesos de pasajes para llegar a un aeropuerto, 100 pesos y 3 horas de camino. No es práctico, no es útil esta obra de López Obrador. Como lo dije en el video anterior y lo reitero, este aeropuerto internacional Felipe Ángeles es la respuesta a una coyuntura política, no es la respuesta a las necesidades de transporte aéreo y terrestre de la Ciudad de México, no es la respuesta a las exigencias y necesidades de la infraestructura que requiere el país.
Es una respuesta política, es la respuesta a una coyuntura política. ¿Cuál es la coyuntura política? Que el gobierno de Peña Nieto, el PRI, quería emprender y de hecho comenzó a construir el aeropuerto en Texcoco con una serie de corruptelas de por medio, y la respuesta política de López Obrador fue hacer este aeropuerto Felipe Ángeles. Pero, pero este aeropuerto no sustituye la practicidad, la eficacia y la seguridad que iba a tener el aeropuerto de Texcoco. Sustituye la corrupción del PRI. Desgraciadamente, el aeropuerto de Texcoco lo empezó a construir el PRI con todo lo que ello implica. Todo lo que hace el PRI en el Estado de México o a nivel federal, a fuerza tiene que ir manchado de corrupción. No pueden hacer nada sin robar en el proceso. No tienen la capacidad de construir nada sin llevarse una tajada de por medio. Entonces así va a ser muy difícil construir cualquier cosa. Lo mismo fue el tren a Toluca. Es el momento en que no ha sido terminado y el secretario de Transporte de Peña Nieto también se le encontraron delitos por desvío de recursos. Lo mismo, el sello de la corrupción en todo lo que toca el PRI, el PAN, pero también actualmente Morena. Eso es otro tema, pero es ya la estructura política del país. La política está viciada. No puedes hacer nada de buena manera sin que haya opacidad, corrupción. El propio aeropuerto internacional Felipe Ángeles, hay contratos que están clasificados y que son considerados de seguridad nacional y por lo tanto son secretos. Es el momento en que no conocemos bien los detalles de la adquisición de contratos, de la licitación de contratos para el AIFA, porque fueron clasificados como de seguridad nacional. Entonces, ya no tenemos en quién confiar como, como país, como sociedad y como pueblo. Ya no hay en quién confiar. La retórica de López Obrador, bueno, sí, pero es eso, es retórica, es demagogia, es la escuela del PRI. El señor mamó y creció de la cultura política priista. El atole con el dedo, la infraestructura a medias, el queda bien, la imagen por encima del fondo. López Obrador confunde mucho fondo con forma y él ha dicho que la forma es fondo y no, una cosa es la forma y otra cosa es el fondo. Porque de forma el señor se dice muy honesto, el señor vende la idea de una transformación, pero de fondo no hay ninguna transformación, de fondo todo sigue tal cual como estaba con los gobiernos anteriores. De fondo no han transformado nada, pero en la forma hay un discurso muy bonito, hay un discurso que te vende la idea de una transformación, pero en el fondo no han transformado nada. Sí, de fondo, transformaciones de fondo no hay, políticas de fondo no hay. Y el aeropuerto de Santa Lucía es otro ejemplo. La forma está muy bien, ¿no? Hacer un aeropuerto contrario al aeropuerto lleno de corrupción, en contraparte a ese aeropuerto corrupto de Texcoco, pues hicieron un aeropuerto en Santa Lucía. En la forma se ve muy bien, la forma está bien, pero en el fondo, este es el fondo del Estadio Azteca, otro punto turístico, al aeropuerto Felipe Ángeles, 54 minutos y 61 kilómetros. Y si la ruta va a ser el periférico norte, la cifra se amplía a 73 kilómetros. 73 kilómetros para llegar a un aeropuerto. 1 hora 5 minutos. Y estamos hablando que son las 2 de la mañana. Las 2 de la mañana sin tráfico. Y es 1 hora de traslado del aeropuerto hacia el aeropuerto Felipe Ángeles. Si hacemos este mismo ejercicio a las 6 de la tarde, pueden ser hasta 3 horas, 2 horas y media, 3 horas. Pero es que esto no es viable, esto no es práctico, esto no es útil al país, no es útil al pueblo de México, no es útil al turismo, no es útil al pueblo, no es útil a la infraestructura del país. Es que esto no es útil a nadie más que al propio ejército que lo construyó y a la retórica de López Obrador. ¿Qué otro punto turístico podemos
Podemos alegar, bueno, Paseo de la Reforma, Ángel de la Independencia, ¿no? Me estoy enfocando en el turismo nacional, en el turismo extranjero. 43 minutos, 45 kilómetros del Ángel de la Independencia al aeropuerto Felipe Ángeles. Son las 2 de la mañana, 2 y media de la mañana, y partiendo del Ángel de la Independencia nos tomaría 43 minutos llegar al aeropuerto. Es... ahora imaginen esto a las 6 de la tarde. Esto es lo que como mexicanos creo que nos falta todavía, como cultura cívica, pensar a futuro, como cultura cívica, planear bien las cosas, hacer las cosas con planeación, no solamente responder a la coyuntura, sino plantear. El tráfico en la Ciudad de México cada vez es mayor. Si bien la Ciudad de México tiene una depoblación, es decir, hay menos población en la Ciudad de México, eso es un hecho demográfico peculiar de la capital mexicana, que cada vez menos gente vive en la ciudad. Tampoco es mayor el resultado, está por el 8% me parece, 8% menos de población en el censo de 2020 que en el censo de 2010. O sea, la gente está migrando a otros estados. Pero lo que no disminuye es el propio turismo. Por eso me estoy enfocando en puntos turísticos, pensando en la eficacia del turismo en la Ciudad de México, que somos, en la Ciudad de México, en la capital, somos el segundo punto turístico más importante del país después de Cancún. En ese orden, Cancún es la ciudad más visitada por turistas extranjeros y en segundo lugar pues está la capital. Y por eso me estoy enfocando en el turismo, no tanto en la población en general, porque pues un aeropuerto se mide su eficacia por el número de arribos y el número de despegues, el nombre en inglés es departures, el número de operaciones aéreas que hay en estos aeropuertos. El aeropuerto Felipe Ángeles pues no proyecta a ser muy importante, a ser muy eficiente, porque quién va a querer llegar o salir de este aeropuerto? Haciendo 43 minutos del Ángel al aeropuerto a las 2 de la mañana, es mucho tiempo. Aceptable serían 15 minutos. Yo me imagino algún turista que a esta hora quiera partir para llegar a su destino, pues en otro horario, digamos, algún estadounidense, ¿no? Que también esa población que es la que más visita México, la población estadounidense. Pero no es factible, vaya, 40 minutos es demasiado y insisto, son las 2 de la mañana. Otro punto turístico para concluir esto, Coyoacán, el centro de Coyoacán. De Coyoacán al aeropuerto Felipe Ángeles, 57 kilómetros, 53 minutos. Oye, una hora. Y si se van pues sí, por Río Churubusco, 58 minutos. Una hora. Una hora de Coyoacán al aeropuerto a las 2 de la mañana. Oye, una hora. Es demasiado, ¿no? Hagan este mismo ejercicio en otro horario y este tiempo se puede hasta triplicar. De una hora hasta 2 o 3 horas de trayecto. No es útil, no es práctico. El aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el aeropuerto El AIFA, no sirve porque no es práctico, porque no es eficiente. Y estamos hablando de las distancias en automóvil. Bueno, ya si lo vemos, sí, en automóvil, en bicicleta. No, pues son 3 horas, ¿no? Y son las 3 de la mañana. Nadie va en bicicleta a un aeropuerto, pero vaya, tampoco a pie, ¿no? 11 horas caminando, tampoco. Pero en transporte público en este momento no lo marca, ¿no? No hay transporte disponible en estos momentos, pero es que, insisto, en otros horarios tampoco va a haber transporte disponible. Yo quiero ver que López Obrador tome el metro, ¿no? De ahí de Palacio Nacional, aborde el metro en Estación Zócalo, luego vaya a Hidalgo, transborde a la línea 3 hacia Indios Verdes, que llegue a Indios Verdes y tome un camión en Indios Verdes, que lo deje en Zumpango, en Tecámac, en el aeropuerto a las 2 de la tarde, a las 6, a ver cuánto hace y a ver si es cierto que sirve este aeropuerto.
y eso arriesgándose a la inseguridad de la zona, del paradero de Indios Verdes, que ya solamente quienes vivimos en la Ciudad de México sabemos lo que significa en seguridad el paradero de Indios Verdes. Lo mismo partiendo de Ciudad Azteca, el paradero de Ciudad Azteca, hay que tomar otro camión que te deje en Tecámac. De Metro Rosario, pues también es un poco inseguro, pero también del Metro Rosario salen camiones a Zumpango, pero de Zumpango tienes que tomar, aquí está la laguna de Zumpango, tienes que tomar otro camión que te deje en el aeropuerto. Y además de que es caro, pues lleva mucho tiempo. Así que bueno, son simples ejercicios que cualquiera puede hacer para darse cuenta que esto no es eficiente, que esto no sirve. Va a ser, como se dice en México, un elefante blanco, una obra inútil, la del aeropuerto Felipe Ángeles. Desgraciadamente es así y aquí lo estamos demostrando.